En este vídeo veremos cómo representar en el modelo entidad-relación las propiedades de los objetos de los que vamos a almacenar información en las bases de datos a diseñar. Los objetos se representan como entidades, rectángulos, como curso, profesorado y alumnado, que tenemos en este ejemplo, en el ejemplo de la academia, y en esas entidades tenemos que representar las características de las que queremos guardar información, lo que en el modelo entidad-relación se denominan atributos. En este ejemplo vemos cómo en los últimos 3 puntos la información nos indican la información que queremos guardar. De los cursos nos dicen que nos gustaría saber su nombre, la fecha prevista de inicio y las fechas reales de inicio y fin. Del profesorado guardaremos el documento de identidad, el nombre completo y la edad. Y del alumnado también nos piden documento de identidad, nombre completo y la edad, pero además nos piden 2 teléfonos. De algunos atributos nos indican características. Por ejemplo, en el caso de los cursos nos dicen que los nombres de los cursos deben ser diferentes para cada uno. O en el caso del alumnado nos dicen que proporciona 2 teléfonos, aunque solo es obligatorio que nos proporcione uno. Vamos a ver cómo representaremos los atributos según su tipo. Toda entidad deberá tener un atributo que lo identifique, que será obligatorio y diferente para cada uno de los ejemplares representados. Es decir, en la entidad curso, cada curso tendrá un código diferente. Vemos cómo está representado por un círculo negro y se une a la entidad con una línea continua. Siempre que dibujemos una entidad, debemos automáticamente dibujar su identificador principal. Nosotros vamos a llamarles o bien código, número, como vemos en profesorado, o identificador. Podemos decidir llamarle a todos los identificadores principales de nuestras entidades con el mismo nombre. En ese caso, si escogiésemos el nombre código, el identificador principal se llamaría código, el del profesorado también y el del alumnado también. Si tenemos otra propiedad, otro atributo que tampoco se repite y además también es obligatorio, por ejemplo, en el caso de los cursos tenemos los nombres que nos dicen que cada curso tendrá un nombre y además diferente para cada uno de ellos. En ese caso debemos representarlo como identificador alternativo, es decir, un círculo pintado a la mitad en la parte izquierda en color negro. Veis como a cada atributo hay que darle un nombre. Código, fecha prevista de inicio, fecha de inicio. Esos nombres tienen que representar la propiedad del curso en este caso, o si nos vamos al profesorado y al alumnado, veis que hay atributos con nombres comunes. Tanto en profesorado como en alumnado guardamos el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. En alumnado, nombre, primer apellido, segundo apellido. Los identificadores alternativos, como en este caso el nombre o como en el caso del profesorado y del alumnado el documento de identidad, debemos asegurarnos que sean obligatorios, de ahí que tengan una línea continua que los une a la entidad y además que no se repitan para los distintos ejemplares. En el caso del profesorado y del alumnado, el documento de identidad es diferente para cada uno de ellos. Todo el profesorado va a tener un documento de identidad distinto y todo el alumnado también. Estamos suponiendo que tanto el alumnado como el profesorado es mayor de 14 años y por lo tanto tiene obligación de
de tener documento de identidad. Bien, además de el código y el nombre, en el curso también me piden la fecha prevista de inicio. Como me dicen que la información del curso se guarda en el momento en que ya sabemos qué docente lo va a impartir, aunque aún no tengamos alumnado para ese curso, vamos a suponer que la fecha prevista de inicio la tenemos también en el momento en que se carga el curso, pero lo que no tendremos serán la fecha de inicio real y la fecha de fin real. ¿Por qué? Porque nosotros podemos en un principio determinar que el curso va a empezar en enero de 2025, en una fecha determinada, como por ejemplo el día 15, pero pueden darse circunstancias que obliguen a adelantar o a retrasar el curso. ¿Cuándo pondremos la fecha de inicio? Cuando empiece el curso. ¿Y cuándo pondremos la de fin? Pues cuando finalice ese curso. Si nos fijamos, la línea que une la fecha de inicio y la fecha de fin con el curso son líneas discontinuas. Eso lo que nos indica es que estos atributos son opcionales. Lo mismo nos pasa con los segundos apellidos. Hay personas que no tienen segundo apellido, por lo tanto debemos indicar que este es opcional con una línea discontinua. Además, nos piden, tanto para el profesorado como para el alumnado, que guardemos su edad. No tendría sentido que cada día comprobásemos si alguien cumple años. Entonces, lo que se hace es guardar la fecha de nacimiento. Vemos cómo hemos indicado la fecha de nacimiento en un atributo obligatorio en el caso del profesorado y también en el caso del alumnado. Pero veis que sí que estamos indicando un atributo de edad tanto para los profes como para los alumnos. La diferencia es que le indicamos con una D que ese atributo es derivado. El primer atributo derivado que indicamos en nuestro modelo tiene que tener el subíndice con el número 1, el segundo tendrá un subíndice con el número 2 y así sucesivamente a medida que vayan apareciendo atributos derivados en nuestro modelo. ¿Por qué es derivado el atributo edad? Los atributos derivados o calculados son aquellos cuyos valores se calculan a partir de otra información que ya tenemos en la base de datos. En este caso, calcularíamos la edad en función de la fecha de nacimiento y la fecha actual. Además de los atributos identificador principal, identificador alternativo, obligatorios, opcionales y derivados, tenemos también los atributos compuestos. Estos atributos se denominan compuestos por estar formados por varias partes. En el caso del documento de identidad, vamos siempre a distinguir una parte que sería el tipo del documento, si es NIF o NIE, por ejemplo, y el número del documento. También podríamos hacer lo mismo con las fechas. Podríamos dividir las fechas en día, mes, año. Normalmente nosotros lo haremos para los documentos de identidad y para los domicilios postales, las direcciones postales. Además de los atributos compuestos, y ya por último, nos quedan los atributos multivaluados. Los atributos multivaluados, como su propio nombre indica, son aquellos que pueden tener más de un valor. En el caso que nos ocupa de la academia, nos dicen que el alumnado puede tener 2 teléfonos, aunque solo es obligatorio que nos proporcione uno. En ese caso, lo que tendremos que hacer es
dibujar un atributo obligatorio, pero con punta de flecha. En ese caso estaremos indicando que hay más de un valor en ese atributo. Vamos a indicarlo de esta manera. Moveremos para aquí, situamos aquí, indicamos teléfonos y además escogemos, vamos a ver un segundo, una punta de flecha hacia el atributo. Entonces, con esto estamos indicando que el alumnado va a tener más de un teléfono. Si queremos ser más explícitos, podemos dividirlos en dos atributos, es decir, tener uno, teléfono 1 obligatorio y otro teléfono 2 opcional. Pero en ocasiones os solicitaré que hagáis cualquier representación de teléfonos como atributos multivaluados. En el caso de que nos indicasen que el alumnado puede que no proporcione ningún teléfono, en ese caso la línea debería ser opcional. Hasta ahora hemos visto atributos en las entidades, pero veremos que en las relaciones también pueden existir atributos. De momento hemos aprendido a diseñar entidades y las propiedades, los atributos, pero el diagrama que utilizamos se denomina entidad-relación, por lo que en un siguiente vídeo explicaremos qué es una relación y cómo se establecen las relaciones entre las entidades.